quiero invitarte a ser parte de la Vélez. A partir de los mediodías del lunes 8 de noviembre, inscribimos para la salita de 3 y del martes 9 para la salita de 4. Entra en nuestra web www.ddbs.edu.ar y mira el tutorial de cómo hacerla. Te esperamos para reír, jugar y aprender. Hola, bienvenidos al microinformativo Polémica E. Mi nombre es Martina y a partir de este momento, con Abril y el resto de mis compañeros, intentaremos explicarle la importancia que tiene nuestra lengua española y los cambios que sufrió en el tiempo y sigue experimentando en la actualidad con el uso del lenguaje inclusivo. Por eso comenzaremos explicando la importancia que tiene nuestro idioma. El español, también conocido como castellano, es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Según estudios realizados por institutos que se encargan de enseñar dicho idioma, el mismo es hablado y estudiado por más de 500 millones de personas. Es decir, que es el segundo idioma más hablado después del chino mandarín y es la primera vez que se supera a la cantidad de hablantes ingleses. Esto significa que el 67% de la población mundial es hispanohablante. Es importante aclarar que la importancia de un idioma se mide en base a dos aspectos: la cantidad de hablantes que posee y el poder del país que tiene esa lengua como materna. En la actualidad, el idioma con más prestigio es el inglés, ya que es la lengua oficial de los países del primer mundo y aparte es el idioma que se utiliza para la comunicación internacional. Sin embargo, el español también es importante por la cantidad de hablantes que posee, ya que es el idioma oficial de 21 países de Europa, América y África. Además, hay países que no lo poseen como lengua oficial, sin embargo, mucha de su población es hispanohablante, tal como es el caso de Estados Unidos, Israel y Filipinas. Además, es necesario aclarar que la importancia del español no se debe solo al número de hablantes, sino también a la extensión y difusión internacional. Cuando hablamos de extensión, queremos decir que podemos observar que el idioma se habla en países que se encuentran alejados entre sí. Esto trae una problemática a la hora de enseñar el idioma, ya que hay muchas variables, es decir, que mientras más alejados estén los países, más variables va a haber. El español que hablamos en la Argentina no es el mismo que se habla en otros países. Incluso dentro del mismo territorio nacional podemos encontrar variedades lingüísticas. Pero estas variedades lingüísticas existen en todos los países. En inglés, por ejemplo, no es lo mismo el inglés británico que se habla en el Reino Unido que el inglés americano que se habla en Estados Unidos. Además, las variantes de la lengua no solo están determinadas por las regiones geográficas, sino que hay muchos aspectos a tener en cuenta. Por eso, a través de nuestro microinformativo, queremos hacer hincapié en que las lenguas no son estáticas, sino que son como organismos vivos que se van modificando a través del tiempo. En esta última década hemos tenido una gran extensión de nuestro lenguaje y eso hace mucho más visible las variantes. Por eso, Gabriel y Manuel nos van a explicar de qué se tratan estas variantes o variables lingüísticas. Las variedades lingüísticas son las distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo al lugar en el que vive el hablante. A esto se lo conoce como el dialecto. A su edad, lo que sería el cronolecto, y a su grupo social, donde también influye el nivel de educación, es decir, el sociolecto. Las diferencias pueden estar relacionadas con el vocabulario, la entonación, la pronunciación o las expresiones que utiliza el hablante, y en general se manifiestan de forma más clara en la oralidad que en la escritura. Es decir, que al escuchar a una persona hablar, es posible suponer en qué región reside, de qué grupo etario forma parte y qué nivel educativo tiene. Es decir, que las variedades más comunes dependen del lugar donde se hable, es la variedad geográfica o diatópica, también conocida como dialecto. Por ejemplo, el español que se habla en México, el de Argentina, el que se habla al norte de nuestro país o en la zona del litoral. La circunstancia comunicativa, lenguaje formal o informal, también conocida como variedad diafásica.
Cada hablante usa una lengua medianamente formal o informal según dónde y con quiénes se encuentre. Por ejemplo, en una exposición oral en la escuela voy a usar un lenguaje formal, en la cancha o con amigos voy a usar un lenguaje informal. Las diferencias sociales y culturales de los hablantes es la variedad diastráctica, también conocida como sociolecto. La lengua también determina el origen sociocultural del hablante y su nivel de escolaridad. De ello dependerá si usa un lenguaje culto o vulgar. Sin embargo, hay otra variedad que pocas veces es tenida en cuenta, ya que solo es posible identificarla con el paso del tiempo, y es la variedad diacrónica. A lo largo de los años, el español fue cambiando. Desde el latín, que era hablado por el Imperio Romano, hasta el español actual, han pasado más de 10 siglos, y en el transcurso de este tiempo se produjeron muchísimos cambios lingüísticos en el idioma. Es decir, que si tomamos un texto escrito en el siglo XV y lo comparamos con uno actual, notaremos tantas diferencias que hasta se nos va a dificultar comprender el texto. Los cambios más notorios se dan a nivel léxico, es decir, se cambian palabras por otras nuevas. Pero estos no son los únicos cambios que sufre una lengua. Yamini y Martina nos explican en qué consisten los cambios que ha sufrido la lengua a través del tiempo. Los cambios léxicos o semánticos cambian las palabras y expresiones. Por ejemplo, antes se decía testa y ahora cabeza. Antes se decía bótica o boticario y ahora se dice farmacia o farmacéutica. Los cambios fonéticos. Desde el latín al español fueron grandes los cambios que han sufrido las palabras en su sonido. Por ejemplo, antes se decía magistrum, magistro, maestro, hasta llegar a maestro. Antes también se decía mercuridies, después mercurides, miércoles, hasta llegar a miércoles. Cambios a nivel sintáctico. Las oraciones se estructuran de diferente manera. Antes, en latín, no se utilizaban los artículos y los verbos. Se utilizaban en cualquier parte de la oración. Con el tiempo, la estructura más utilizada es sujeto, verbo y predicado. Cambios a nivel gramatical. Son los cambios que rige y autoriza la Real Academia Española, y se han dado mucho en este último tiempo. Por ejemplo, se han eliminado letras como la che y la elle, y también el nombre de algunas letras del alfabeto. La letra B se llama B larga, se llama B, la B corta se llama V, la W se llama W y la Y se llama Y. Otro cambio a nivel gramatical se da en el uso que hacen los hablantes de los tiempos verbales. Hay tiempos verbales que ya no se usan, como es el caso del futuro imperfecto del indicativo, que todos estudiamos alguna vez, ya que nadie lo usa en Argentina porque nadie dice compraré o iré. Decimos más vale voy a comprar o voy a ir. Para comprender mejor el tema, le consultamos a la profesora licenciada Giselle Chiabaza para que nos cuente cómo se produjeron estos cambios en el español a través del tiempo. Hola a todos, mi nombre es Giselle Chiabaza, soy profe de letras, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y licenciada en Ciencias de la Educación. Me desempeño en nivel superior y medio y entre otros espacios curriculares soy profe de Historia de la Lengua. Vengo a hablarles un poco sobre el español, sobre cómo fue cambiando y qué sucede hoy con el lenguaje inclusivo. En primer lugar, como toda lengua, el español no ha sido siempre como lo conocemos hoy, sino que ha sufrido diversos cambios y que hoy son cambios que están en discusión porque el español es una de las lenguas más importantes del mundo, quizás no con tanto poderío tecnológico o económico como lenguas como el inglés, pero sí con un enorme poderío que le da la enorme cantidad de hablantes que tiene hoy el español como idioma a lo largo de todo el planeta. El español, como digo, ha sufrido cambios. Si nosotros comparamos, por ejemplo, un texto como el Quijote de la Mancha y un texto actual, vamos a ver sustanciales cambios, por ejemplo, en el vocabulario. Eso se debe a que normalmente las lenguas cambian. Es decir, normalmente las lenguas nacen, el español nace luego del desglosamiento del latín en las lenguas romances, tienen un periodo de desarrollo y cambios y luego algunas lenguas mueren, como por ejemplo el latín clásico. En el caso del español estamos en pleno proceso de desarrollo, en pleno proceso de cambios, los cambios son normales y se ven acelerados, producidos por diferentes cuestiones, por ejemplo, la conquista de América, hoy en día la globalización y las redes, etc. Pero son cambios que se pueden ver a nivel del léxico, a nivel fónico, fonético, a nivel gramatical, en el orden lógico de la frase, entre otros, pero son normales a toda lengua,
Ahora bien, las lenguas cambian normalmente primero en el uso, es decir, primero socialmente se instala el cambio, supongamos un uso de algún elemento léxico o algún uso fonético, por ejemplo en Argentina, que nosotros utilizamos el vos como pronombre informal. Entonces, primero se instala en el uso en la sociedad y luego la norma, que aquí vendría a ser la Real Academia Española, lo acepta dentro de la normativa. Otro de los supuestos cambios que está experimentando el español en este último tiempo tiene que ver con el lenguaje inclusivo, que tanta polémica despierta en nuestra sociedad. Abril y Gabriela nos explicarán qué es el lenguaje inclusivo. Se entiende por lenguaje inclusivo a la manera de expresarse de manera oral o escrita sin discriminar ningún tipo de sexo, género social, identidad de género y sin perpetuar ningún estereotipo de género. Es decir, adaptar el lenguaje para no referirse a un sexo en específico. Pero ¿desde qué momento se consideró este lenguaje una necesidad? Es necesario aclarar que la mayoría de los cambios lingüísticos responden a las demandas que realiza la sociedad. Por eso, si bien consideramos al lenguaje inclusivo como un fenómeno lingüístico actual, en realidad su origen se puede remontar hasta antes de la década del 70. La licenciada Giselle Chavazza nos cuenta cuál es el origen del lenguaje inclusivo y cómo es considerado actualmente por la Real Academia Española. En el latín y en el griego había 3 géneros, entre comillas, en realidad el masculino, el femenino, y un uso neutro, un género neutro, que se utilizaba en casos como los que se quiere utilizar el lenguaje inclusivo. Cuando se forma el español, el proceso se caracteriza por una simplificación. Entre otras muchas cuestiones, se simplifica esto del género neutro, se saca. Y aparece un uso neutro del masculino, es decir, se mantiene masculino-femenino y hay un uso neutro de ciertos elementos del masculino. Que obviamente eso es machista, sí, por supuesto, porque a ver, no hay un uso neutro del femenino. Pero bueno, entonces es como que ese neutro ya se eliminó. El lenguaje inclusivo vendría a, digamos, volver a permitir el uso de ese neutro. La sociedad argentina toma conciencia de este fenómeno lingüístico en el año 2018, cuando en un colegio de Buenos Aires una alumna dijo en una entrevista televisiva «Les diputades y nosotres». La entrevista fue replicada por muchos medios de comunicación y comenzó el debate. Parece ser que esa letra E fue la que generó la polémica que todavía no termina, porque como todo fenómeno lingüístico, siempre está muy relacionado con los aspectos políticos y sociales. La licenciada Giselle Chavazza ya nos explicó por qué la Real Academia Española no acepta el lenguaje inclusivo. Pero cabe destacar que en el año 2019 se llevó adelante un congreso de la lengua en Córdoba, donde el tema nunca se habló. Esto llevó muchas críticas en el mundo hispanohablante, ya que era la posibilidad que tenía la RAE de dar a conocer su aspecto frente a esta situación. Sin embargo, evadió el tema durante todo el congreso. Aunque la RAE no haya dado su postura de manera formal, a través de Twitter responde a las consultas que le realizan los hablantes sobre el uso del lenguaje inclusivo. Y su postura es bastante clara. Como ya le explicó la profesora Chavazza, la RAE no reconoce el lenguaje inclusivo. Considera que lo que comúnmente se llama lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objetivo evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente sentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. El uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Sin embargo, el uso del lenguaje inclusivo no solamente se manifiesta a través de la utilización de la vocal E en lugar de la o la A que hacen referencia a un sexo en común. Es usual que en los últimos tiempos hemos escuchado o leído otro tipo de lenguaje inclusivo. Por ejemplo, tras la acción de desdoblar el lenguaje, diciendo chicos y chicas en lugar de chicos, o utilizar el arroba y X que hacen referencia a un lenguaje neutro. Con respecto al uso del arroba de la letra X, se debe evitar en el lenguaje formal, ya que en la oralidad son caracteres que no se pueden pronunciar y llevan necesariamente a desdoblar el lenguaje. Por ejemplo, si veo escrita la palabra chicos con arroba, necesariamente tengo que decir chicos y chicas o chicas y chicos. Algunas instituciones en el ámbito universitario o público hicieron manuales de uso para que los alumnos pudieran expresarse sin necesidad de hacer referencia a un género en específico.
Esto les permite utilizar pronombres o determinantes sin hacer referencia a un solo género o términos o expresiones mucho más generales. Por ejemplo, cambiar el por quién a aquellos por quienes. El que suscribe, quién suscribe, aquellos que vinieron a las exposiciones, quienes vinieron a las exposiciones, los que asistieron, los asistentes, las personas que asistieron, también son ejemplos de lenguaje inclusivo. Nuestro equipo de trabajo realizó una encuesta para conocer cuál es el uso del lenguaje inclusivo que realizan los hablantes. Manuel y Yasmín nos comentan los resultados. Nuestra encuesta sobre el lenguaje inclusivo fue difundida por los integrantes del equipo a través de las redes sociales WhatsApp y Facebook. 342 personas respondieron a la encuesta, el 83% de ellos pertenecía al sexo femenino y tan solo el 16% al sexo masculino. Además del sexo, consideramos que era muy importante conocer la edad de quienes respondieron la encuesta. La mitad de los encuestados tenían entre 31 y 50 años, mientras que el 21% entre 19 y 30 años. El 14% más de 50 años y el 12% entre 12 y 18. La primera pregunta que le formulamos a nuestros encuestados fue: ¿dónde escuchas o lees expresiones con lenguaje inclusivo? Teniendo la posibilidad de marcar más de una opción, la mayoría de los encuestados respondió. El 82% manifestaron leer o escuchar expresiones con lenguaje inclusivo en las redes sociales. El 60% en medios de comunicación como la televisión. El 13% lo escucha en su entorno como el trabajo y la familia. Solo el 8% en la escuela, bares o clubes. Y el 4% de los encuestados manifiestan no haber escuchado o leer expresiones con lenguaje inclusivo en los lugares mencionados anteriormente. La segunda pregunta que formulamos fue: cuando usas las redes sociales y tenés que escribir una expresión que abarque los diferentes géneros, por ejemplo, amigo, ¿cuál de estas expresiones usas? El 55% respondió que usa la palabra amigos, el 19% usa la expresión amigos y amigas, el 11% amigas con el arroba, el 8% usa amigos con X y solo el 4% usa la expresión amigues. La última pregunta de nuestra encuesta decía: si tuvieras que hacer un trabajo escolar, ¿cuál de las siguientes expresiones usarías para hacer alusión a la evolución del ser humano? Entre los encuestados, el 47% respondió que usaría la expresión la evolución de la humanidad, el 41% de la evolución del ser humano, el 7% usaría la evolución del hombre y solo el 2% de la expresión la evolución del hombre y de la mujer. Es decir, que como conclusión final de nuestra encuesta, podemos afirmar que la mayoría de los que lo respondieron fueron mujeres en una franja etaria que oscila los 19 y los 50 años. Los encuestados manifestaron que donde más se escuchan o leen el lenguaje inclusivo es en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las expresiones que más se usan para dirigirse al sexo masculino o femenino es el lenguaje neutro, lo que nosotros anteriormente conocíamos con todo aquello terminado en O o el arroba o X, que no es recomendado a la hora de la lectura. Muy poquitos informaron haber utilizado la vocal E y otros prefirieron utilizar términos o expresiones mucho más generales. Por ejemplo, a la hora de dirigirse a la evolución de la humanidad en lugar de la evolución del hombre. Con respecto al uso del lenguaje inclusivo, le consultamos su opinión a la profesora licenciada Giselle Chiabaza y esto fue lo que nos dijo. Yo particularmente no estoy en desacuerdo con el uso, me parece que es un fenómeno social, me parece que la sociedad cambió, hoy en día no hablamos de masculino y femenino, sino que hay un montón de personas que se identifican con otro género o que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Entonces me parece que ante este cambio de sociedad y ante este movimiento que trata de romper ciertas estructuras, a mí no me parece mal el uso social del lenguaje inclusivo. Quizás no estoy tan segura de si el lenguaje inclusivo irá a persistir o incluirse en la Real Academia Española, en la normativa, primero por lo que comentaba recién, esto de la dificultad de incluirlo, cómo hacemos, en qué contextos no, cómo tenemos que cambiar toda la estructura gramatical, bueno, no toda, pero sí bastante. Entonces, digo, a mí me genera dudas si realmente se va a incorporar alguna vez a la Real Academia Española, que va a persistir, yo creo que sí, porque socialmente está muy difundido. Seguramente aparecerán alternativas. Nosotros sabemos que el lenguaje inclusivo en algunos casos incluye la E, en otros casos la X y demás. Yo creo que va a persistir socialmente. No lo veo como un error, me parece que es producto de la sociedad y que me parece que tenemos que recordar que las lenguas
no son instituciones intocables, sino que en realidad son herramientas de comunicación. Y hoy la sociedad elige comunicarse de esa manera. Que pase a las instituciones oficiales, como por ejemplo la Real Academia Española o el Instituto Cervantes, no lo sé, lo dudo. Hoy por hoy es un uso social, es parte del uso social de la lengua, que recordemos que la lengua es un producto social y entonces me parece que tiene que ver con eso. Como conclusión final de nuestro microinformativo Polémica E, podemos decir que tal y como lo afirmó la licenciada Chiabaza, las lenguas son herramientas de comunicación social y como tal van evolucionando con la sociedad. Estos cambios se dan a través del tiempo en diferentes aspectos de una lengua. Cambian las palabras, las pronunciaciones, las formas de organizar una expresión y también las estructuras gramaticales. El español, nuestra lengua, se ha extendido a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las lenguas más habladas en la actualidad. Una de las polémicas actuales en el español es el uso del lenguaje inclusivo, que como vimos no es propio de la lengua, sino que es un fenómeno lingüístico que se da en otras lenguas también. Y que no consiste solamente en el uso de la polémica E como le indica el título de nuestro microinformativo. Solo a través del paso del tiempo podremos confirmar si el lenguaje inclusivo se impone en el uso en la sociedad en general y termina siendo aceptado por la normativa. Lo que sí resulta claro es que los hablantes han manifestado un cambio en el uso del lenguaje. A través de Polémica E intentamos mostrarles la polémica que se genera a partir del uso de nuestra lengua española. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro microinformativo. Muchas gracias.